En esta intervención continuamos discutiendo el método de provisión o allowance y específicamente vamos a aprender sobre el método de porcentaje de cuentas a cobrar para hacer el estimado de cuentas incobrables. Cuando se utiliza el método de porcentaje de cuentas a cobrar para hacer el estimado de cuentas incobrables, la cantidad del estimado considera el balance de la cuenta de Allowance for Doubtful Accounts. El estimado comienza con el balance de las cuentas a cobrar al finalizar el periodo contable. Multiplicamos este balance por el estimado de las cuentas incobrables que la entidad de negocio entiende no va a cobrar. El producto resultado de esta multiplicación representa el balance deseado en la cuenta de Allowance for Doubtful Accounts, lo que es igual al balance que queremos tenga la cuenta luego de reconocer el ajuste de cuentas incobrables. En este punto es importante repasar que siendo la cuenta de Allowance for Doubtful Accounts una cuenta permanente, tendrá balance. Para determinar la cantidad por lo cual vamos a hacer el ajuste, entonces tendríamos que comparar el resultado de la multiplicación con el balance de la cuenta de Allowance for Doubtful Accounts antes del ajuste. El ajuste se hace por la diferencia entre el balance sin ajustar y el balance ajustado de la cuenta. Discutamos el siguiente ejemplo. Quality Labs generó ventas a crédito por $100,000 y $50,000 de ventas en efectivo. El balance de Allowance for Doubtful Accounts antes de cualquier ajuste era de $2,000 en crédito. El balance de las cuentas a cobrar era de $100,000. La gerencia de Quality Labs estima que el 3% de las cuentas a cobrar serán incobrables. Si utilizamos el método de cuentas a cobrar, tenemos que multiplicar el total de las cuentas a cobrar de $100,000 por el porcentaje estimado para cuentas incobrables por la gerencia de Quality Labs de 3% para un total de cuentas incobrables de $3,000. Los $3,000 representan el balance ajustado que queremos tenga la cuenta de Allowance for Doubtful Accounts luego del ajuste. Por lo tanto, si ya la cuenta tiene un balance de $2,000 en crédito antes del ajuste, la diferencia entre las dos cantidades es un ajuste de $1,000 en crédito, siendo el crédito de $1,000 la cantidad que se necesitaba ajustar para lograr que el balance de la cuenta de Allowance for Doubtful Accounts fuera de $3,000. El método de porcentajes de cuentas a cobrar en esta situación requiere hacer una entrada de jornal con un débito a la cuenta de Bad Debt Expense y un crédito a la contracuenta de Allowance for Doubtful Accounts por los $1,000 que son necesarios para lograr que el balance de la cuenta de Allowance for Doubtful Accounts sean los $3,000. El balance de la cuenta de Allowance for Doubtful Accounts era de $2,000, pero luego de transferir la cantidad de la entrada de ajuste de $1,000, el total del balance de la cuenta son $3,000. Ahora observemos la siguiente situación, que aunque tiene algunos datos similares al ejemplo que discutimos anteriormente, hay algunos cambios significativos. Quality Labs generó ventas a crédito por $100,000 y $50,000 de ventas en efectivo. El balance de Allowance for Doubtful Accounts antes de cualquier ajuste es de $2,000, pero en débito. El total de cuentas a cobrar es de $100,000 y la gerencia estima que el 1% de las cuentas a cobrar serán incobrables. Si utilizamos el método del porcentaje de cuentas a cobrar, tenemos que multiplicar el total de cuentas a cobrar de $100,000 por el porcentaje estimado para cuentas incobrables de 1%, para un total de cuentas incobrables de $1,000. Los $1,000 representan el balance ajustado de la cuenta de Allowance for Doubtful Accounts. Por lo tanto, si la cuenta ya tiene un balance de $2,000 en débito antes del ajuste, la diferencia entre las dos cantidades es un ajuste de $3,000, siendo el crédito de $3,000 la cantidad que necesita la cuenta de Allowance for Doubtful Accounts para alcanzar el balance estimado. El método de porcentaje de cuentas a cobrar en esta situación requiere hacer una entrada de jornal con un débito a la cuenta de Bad Debt Expense y un crédito a la contracuenta de Allowance for Doubtful Accounts por los $3,000, que son necesarios para lograr que el balance de la cuenta de Allowance for Doubtful Accounts ajustado sea de $1,000. El balance de la cuenta de Allowance for Doubtful Accounts era de $2,000 en débito, pero luego de transferir la cantidad de la entrada de ajuste de $3,000, el total del balance de la cuenta son $1,000. Al utilizar el método de porcentaje de cuentas a cobrar es sumamente importante considerar no solamente la magnitud del balance de la cuenta de Allowance for Doubtful Accounts ajustado, sino también considerar la dirección
O sea, si el balance sin ajustar de la cuenta de Allowance for Doubtful Accounts es un balance débito o crédito. El envejecimiento o aging de las cuentas a cobrar es otro método que se utiliza para determinar la cantidad de Bad Debt Expense. Este método clasifica las cuentas a cobrar, todas las cuentas a cobrar, considerando la cantidad de tiempo que ha transcurrido desde que vencieron. Los grupos en que se clasifican las cuentas a cobrar regularmente se establecen considerando periodos de 30 días. Se determinan distintos porcentajes de cuentas incobrables para los distintos grupos, considerando que entre mayor tiempo haya pasado desde que vencieron y si aún continúan pendientes, esto significa que existe una alta probabilidad de que no sean cobrables. Al igual que sucede con el método de porcentaje de cuentas a cobrar, los porcentajes para los grupos se establecen considerando la experiencia de la entidad de negocio y la industria. Se calcula un total de gasto de cuentas incobrables para cada grupo para determinar un subtotal por grupo. Luego se suman los subtotales para determinar el balance de la cuenta de Allowance for Doubtful Accounts. El reporte de envejecimiento de cuentas a cobrar provee una lista de los balances de cada cliente clasificados por la cantidad de días que llevan en cuentas a cobrar. Las cantidades en cada clasificación se suman para determinar un subtotal para cada categoría. Estos subtotales se multiplican por el porcentaje que se estima es incobrable por cada categoría. Considerando los distintos porcentajes, el total ajustado de la cuenta de Allowance for Doubtful Accounts en este ejemplo sería de $305. Si el balance de la cuenta de Allowance for Doubtful Accounts era de $200 en crédito antes de cualquier ajuste y según el método de envejecimiento de cuentas a cobrar el total de la cuenta tienen que ser 305, entonces necesitamos una entrada que reconozca un crédito a la cuenta de Allowance for Doubtful Accounts por $105. La entrada requiere un débito a la cuenta de Bad Debt Expense por $105 y un crédito a la cuenta de Allowance for Doubtful Accounts por la misma cantidad. De esta forma, logramos que el balance ajustado de la cuenta de Allowance for Doubtful Accounts sea el que estimamos. Esto completa la discusión del método de allowance, específicamente el método de porcentaje de cuentas a cobrar.